de estas resinas que estáis desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y bueno, a todos los que nos acompañan, muchas gracias por estar con nosotros. A aquellos pues, que conozco y a los que no, pues un fuerte abrazo aquí a la distancia. Bueno, así como lo ha dicho Elena, pues vamos a hablar sobre los materiales compuestos como oportunidades de sustituto a materiales tradicionales. Nosotros desde Andercol y en apoyo con Almaco desde Colombia y Almaco de sus otras sedes, que ya les contaré un poco más cómo trabajamos, hemos ido apoyando y desarrollando esta industria de materiales compuestos en América Latina y pues a donde más podamos llegar. Y esta oportunidad con el gran apoyo que AEMAC nos brinda, pues buscamos pasar a ese otro lado del charco. Aquí también pues lo diríamos así, es hacia otros países como en Europa y Asia, y donde podamos estar llevando estas bonitas iniciativas de productos y desarrollos con materiales compuestos de origen también reciclado, bio, y tenemos muchas más oportunidades que hacer. Entonces, sin más preámbulos, vamos adelante. Les voy a contar acá, entonces, quién es Andercol. Esa sería la agenda. ¿Quién es Almaco? ¿Cómo es el mercado de los postes? Este mercado de postes es el que nos va a servir como para tomar un análisis de mercado de oportunidades de crecimiento, las ventajas de estos postes contra los materiales tradicionales. Entonces hablaremos de los composites, composites o materiales compuestos, como lo manejemos en cada país, versus los otros materiales, y cómo son las resinas poliéster insaturado basados en el PET reciclado que van hacia esta industria de los postes. Bueno, Andercol es una compañía de origen de Colombia, cuyo tiempo pues, en el mercado ya va en 55 años, presencia con fábricas en Brasil, en Colombia, Ecuador, México, Venezuela también, y participamos en más de 25 países con nuestros productos. Es un portafolio bastante amplio en donde tenemos fábricas de resinas poliéster, fábricas para la industria de las pinturas, fábrica también para la fabricación de productos grado alimento que van como aditivos, y tenemos en este caso pues un portafolio que es extenso, más de 500 tipos de productos de diferentes industrias. Esto nos hace muy versátiles y conocedores de los mercados donde participamos, y tenemos pues la oportunidad de trabajar a través de distribuidores, con clientes directos, y también pues en otras latitudes como en Estados Unidos. También hemos hecho pues uso de exportaciones hacia Europa, y todos los días pues buscamos expandir esta participación a nivel global. Estamos en Colombia, aquí en la sede en Medellín como oficinas, pero la fábrica queda en Cartagena, así que es fácil exportar, igualmente desde Brasil. En el caso de Almaco, Almaco es prácticamente pues, el espejo de lo que es AEMAC para España, y lo que hacemos es unir todas estas compañías que tienen algún tipo de vínculo con materiales compuestos, sea porque fabrican la materia prima o porque la transforman, y nos unimos para poder desarrollar más conocimiento al mercado a esos clientes que son usualmente habituados a materiales como el acero, el metal y otros plásticos. Pues nosotros buscamos divulgar las oportunidades y los beneficios que tienen estos materiales compuestos en sus diferentes industrias. Almaco nace en Brasil en el año 81, es bastante ya madura como asociación, y se fue expandiendo hacia mercados como en Colombia, Chile, Argentina, y en otras asociaciones con México. Obviamente tiene un vínculo muy fuerte con las demás asociaciones en el mundo, tipo como la JEC en París, que va para España y para Europa, donde allí también se han hecho buenos trabajos pues, en alianza, igual con la asociación ACMA, la de Estados Unidos, que también pues, junta todas estas compañías que en Estados Unidos están desarrollando materiales compuestos. Esa red, ese network que creamos, hace que seamos cada vez más fuertes y nos conozcan más en nuestras industrias. Entonces, este trabajo que llevamos desde Almaco es parte también pues, del ejercicio que hacemos aquí con AEMAC, que esperamos siga pues, rindiendo sus frutos.
Y entrando en materia exactamente, pues bueno, vamos a hablar ahora del mercado de los postes, siguiendo con la agenda. La industria de los postes en el mundo, según datos de estadística de empresas que son productoras más los concesionarios que generan estos cálculos, estamos hablando de más de 1.500 millones de postes anualmente para el 2020. Esto a nivel global. Ahora, vamos a hacer un zoom especial en el mercado de América Latina, donde tenemos las cifras bastante depuradas, muy claras, y nos vamos a comparar con los otros materiales. Entonces vamos a ver esto como un caso de negocio donde hace más de 12, 14 años los materiales compuestos para los postes no existían como alguna alternativa ya clara, era más el poste de concreto o de hormigón o el poste de madera e incluso el poste metálico. Eran las alternativas más claras, donde prácticamente de todo ese total de materiales, el 25% eran otros materiales y el 75% lo dominaba la madera. Sabemos que a nivel global vienen varias culturas y varias políticas de no deforestar los bosques y eso ha hecho que se tengan que pensar en otros materiales para que puedan suplir la cantidad de demanda en energía, transmisión, recolección de datos con las que son las antenas y otros que antes eran en madera y ahora pues buscamos otras alternativas. Por aplicación, los postes se dividen en tres grupos. En electricidad está el 71% de la mayoría de la distribución, lo que viene grande de las catenarias y luego va a distribución más de ciudades o de regiones no urbanas. Tenemos el mercado de los ferrocarriles muy fuerte en Europa, por ejemplo, y en otros países de aquí de América Latina, donde se tiene que transmitir la línea de energía para estos trenes, y en telecomunicaciones un 26%, que igual es muy relevante, muy importante, y con estos crecimientos todos los años de usuarios de sistemas de telecomunicación, fibras ópticas y demás, son materiales que son bastante utilizados. En la composición de cuántos son postes nuevos y cuántos son postes de reemplazo, un 65% se mantiene siendo los postes nuevos, crecimiento, en todas las ciudades o en los demás estados o regiones cercanas a las ciudades, y el reemplazo, sea porque ya están viejos los materiales o porque han sufrido algún accidente, es el 35%. Y esto es una tasa de conversión que cada año se mantiene, pero que va abriendo la oportunidad para más postes con nuevos materiales y con nuevos desempeños. Ahora bien, ¿qué tenemos como ventaja de los materiales compuestos en este caso? Tenemos en los materiales compuestos unas ventajas que son más livianos que su equivalente al material hormigón o el material en metal e incluso de madera. Un poste en material compuesto en su mismo equivalente puede estar pesando 45 kilos hasta unos 90, 100 kilos promedio, y el de concreto o de hormigón va a pesar aproximadamente 600 kilos hasta una tonelada. Esa diferencia de aquí en adelante vamos a ver que tiene marcado un gran espacio para las ventajas de los materiales compuestos, porque sabemos que para muchos de los no usuarios habituales, de los clientes materiales compuestos, una de las cosas que llama la atención es un material liviano si será igual de resistente. Pues aquí vamos a demostrar que sí es igual o mejor o más resistente que el material tradicional. Otro punto importante que es el fácil transporte y la instalación del material. Si partimos del punto anterior donde el material es más liviano, con solo 2 personas, 3 personas puede izarse un poste de manera más ágil. En un vehículo pueden ir muchos más números de postes, pasando casi que a 10 veces más que lo que podría estar llevando o transportando en hormigón o en otro material, y eso hace que empiecen a reducirse unos costos, que ahorita vamos a ver una comparación de costos de instalación, de transporte y demás. El material compuesto es dieléctrico, es decir, no conduce electricidad, otra de sus grandes ventajas, donde tenemos un poste normalmente en concreto que lleva barras de acero, y esas barras de acero con el tiempo van generando una oxidación, y la oxidación lo que hace es expandir el concreto y termina fracturando el material. Adicional, que es un cable a tierra por donde se pierde energía esa barra que tiene adentro, que hace parte de la estructura. Entonces también es otro punto
frágil comparado con los materiales compuestos. En resistencia química, los materiales compuestos pues los conocemos por sus beneficios de no corrosión, o su forma de cambiar la corrosión es totalmente distinta al material tradicional, sea concreto con acero, donde, como acabo de comentar, el concreto con el acero, cuando hay una corrosión, se expande la barra de acero y el poste en la parte externa de concreto se fragiliza y puede terminar cayéndose o fracturando, y simplemente de manera estética esto no es funcional. Adicional, tenemos el no requerimiento continuo de un mantenimiento. Esa es otra ventaja del material compuesto, y es porque simplemente no tiene una corrosión, no tiene ese fenómeno de desgaste por una parte dieléctrica, y hace que el material durante muchos más años tenga una vida útil tranquila, y eso es lo que llamaríamos el TCO, que es el costo total de operación de ese material es mucho más bajo para el material compuesto que cualquiera de sus sustitutos. Aquí vemos unos ejemplos y muy claros donde uno ve una imagen de fotos donde el concreto al lado de las barras de acero se va viendo oxidado, o cuando hacemos la deforestación para poder colocar postes y pensemos que un poste en madera pues lleva la forma que lleve la madera o el tronco natural, y eso hace pues que muchas veces sean no uniformes y estamos abriendo pues campo a dañar la tierra. Esto lo podemos reemplazar con estos materiales. Otro punto importante del material compuesto es la seguridad. ¿Y la seguridad en qué sentido? Contra colisiones, por ejemplo, de coches o vehículos, tiene un comportamiento muy especial, y es el siguiente, y es que cuando un vehículo impacta un poste de concreto, ese poste de concreto usualmente cae encima del vehículo, y al caer encima del vehículo arrastra también las líneas de energía. Eso tumba la capacidad de transmisión, interrumpe el proceso de transmisión de energía y puede afectar no solo la vida de la persona o las personas que estén en un vehículo, y también pues afectaría la energía que está alrededor de esta línea que pudo haber sido impactada. Las pruebas que se han hecho, y el material cuando es comparado con compuesto, tiene una ventaja, es que cuando colisiona el vehículo, el poste es liviano, y es tan liviano que queda colgado de la línea sin interrupción de la línea de energía. Y adicional, si llegase a caer el poste por su peso, que es inferior a los 90 kilos, vamos a tener una colisión contra el vehículo coche mucho más liviano, sin ningún temor a que haya pues un accidente fatal. Eso es otra gran ventaja del material compuesto frente a los demás materiales en el tema de seguridad vial. Ahora, vamos avanzando en más detalles de las ventajas de estos materiales. Aquí en esta gráfica de telaraña vemos comparativamente, y ahí el gráfico quizás no me acompañó, pero les explico bien. De color azul está en madera, de color rojo está el concreto, el verde es el acero, y el PRFB o el poliéster reforzado con fibra de vidrio compuesto es el que es de color violeta o fucsia, es el externo. Entonces vamos a verlo así. En durabilidad, en una calificación de 0 a 4, siendo 4 lo más alto, tenemos que el poste en composite es el que más años va a durar. El que menos debe durar es el de concreto, es el que más rápido se corroe. En el intermedio está madera y concreto con un valor de 1. En bajo peso, ya lo explicamos bien, el concreto es el más pesado y el de composite es el más liviano, siendo una relación casi de 1 a 10. Seguridad y confiabilidad, como lo acaba de explicar, es mucho más confiable por los efectos de su peso bajo para el de composite comparado con el de concreto, madera y metal. En bajo costo de suministro, ya vamos a explicar mejor qué significa toda esa cadena completa de suministro. Sigue siendo un poste, si lo comparáramos uno por uno, puede ser un valor más alto el poste en composite, pero en el largo plazo el poste de composite es mucho más eficiente, mucho más económico, incluso pues con la instalación y demás. La siguiente variable es el bajo costo de instalación, donde vemos que ya se parece el acero con el composite. Luego tenemos resistencia a condiciones ambientales, donde por lejos pues el composite es mucho mejor que los demás materiales, no se corroe. Y la versatilidad en uso.
y ya vamos a explicar también qué significa eso. Imaginemos que un poste de concreto, uno pues tiene un tamaño determinado que sea, vamos a tomar la medida promedio de 12 metros, ese poste es monolítico, es decir, toda una estructura, pero si yo necesitara extender ese poste algo más porque fuera una oportunidad, una necesidad especial para que tuviera una fracción de tamaño mayor, yo tengo que hacer el poste desde el origen con toda esa construcción. En cambio, en el material compuesto yo puedo hacer un sistema de encaje con un poste recortado donde lo puedo ir encajando. Como él es cónico, entonces al tener conicidad, un poste dentro de otro llega hasta un punto, a un nivel, y allí va generando como cuerpos fraccionados y yo puedo ampliar el tamaño llegando a 28 metros, por ejemplo, con este material compuesto. Allí en las fotos se encuentra un vehículo donde se ve un poste metido dentro de otros. Se puede hacer para esos cuerpos de manera recta o cónica y eso facilita el transporte sustancialmente. Lo otro es la cantidad de vehículos o de la cantidad de postes por vehículo que uno debe utilizar. Les contaba ahora, si el peso es una relación 10:1, en una grúa que lleva postes de concreto usualmente lleva 6. Esos 6 en materiales compuestos serían 60. Entonces vamos a tener un costo logístico bastante bajo cuando utilizamos los materiales compuestos. En el acero llega en una relación aproximadamente de unos 27 postes, o sea, la mitad. El poste en metal es delgado, pero aún así es más pesado que el de composites. Tenemos entonces a continuación una buena comparación en costos de lo que es un poste de concreto contra el poste metálico, composite y de madera. ¿Listo? Vamos a hacer esta comparación, es un mismo poste en las mismas características de 12 metros, donde tenemos un costo inicial en la fábrica del que produce el poste, no ha salido de la fábrica. En madera vale más o menos $250, en acero $700, en concreto $220 y en materiales compuestos llega hasta 900. Dirá uno, bueno, ahí hay una proporción bastante alta, casi que 2:1. Estos números con el tiempo han cambiado, ya las relaciones no son tan altas entre concreto y compuesto, de aquí como casi que de 3 veces en costo. Ya estamos hablando que se aproxima a 1.5 veces más o menos, porque se ha ido mejorando la tecnología. Pero para efectos del ejercicio, este es el cálculo inicial. El tiempo de vida útil de un poste en concreto es de 60 años, de madera de 30, de acero 35 y de material compuesto 80 años. Esa diferencia con su competidor más cercano, que sería el concreto, de 20 años, hace mucha diferencia en el mantenimiento y en los costos de reposición, que como decíamos, 65% son postes nuevos y 35% son los postes que se van renovando. Los costos de instalación son alrededor de $8.000 para un poste de madera, $4.500 para uno de acero, $12.000 para uno de concreto y $2.500 para uno de compuesto. Aquí ya las relaciones empiezan a cambiar, ya vemos que ya hay magnitudes de 3 veces menos para el composite y es porque utiliza menos personas o necesita menos equipos especiales para poder izar e instalar un poste. En el caso de concreto, geografías que son muy agrestes, muy difíciles de ingresar, aquí por ejemplo Colombia, en Ecuador, Perú, son mercados donde la geografía es de mucha montaña, hace que un poste muchas veces se deba llevar o al lomo de un caballo, de una mula, para que pueda entrar a ciertas regiones, o incluso necesita o requiere de helicópteros para que los vaya llevando y poderlos instalar para poder llevar pues energía a todas estas regiones. Mientras que con el material compuesto es muy fácil, muy liviano, 2 personas levantan un poste, pues también es un poste que puede flotar. Hay casos de postes que se han empujado, llevado a través de ríos sin ningún inconveniente, no van a hundirse y adicional pues no se corroen aunque estén en contacto con agua. Entonces eso hace que la instalación sea tan dramáticamente distinto a favor del composite comparado con los demás materiales. El costo de mantenimiento, esto es un material que prácticamente el mantenimiento es nulo, pues ya sería una cuestión estética si a cierto tiempo se le hace un recubrimiento de un color externo según los códigos de cada país del color, usualmente es un gris
del color RAL 7040, pero si uno hace las cuentas no llevaría estos gastos, mientras que los otros estamos hablando de alrededor de $200 o algo más para limpiar, para quitar algún tipo de puntos de corrosión. Entonces, así vamos avanzando hacia el ciclo de vida, el costo por año, ese mantenimiento promedio que hay que hacer y los gastos que eso significa. Al material compuesto esto le impacta alrededor de $74 versus el concreto que llevamos en $360. Al final, la sumatoria de todos estos valores, el impacto que ellos generan en el valor de un poste, hace que un poste concreto, hacer la instalación, comprarlo, llevarlo hasta el lugar final, está alrededor de $12.500 versus $3.500 para un poste de material compuesto, para el tamaño pues que estamos hablando de un poste mayor. Estos valores de postes varían hacia abajo cuando son de 8 metros, de 10 metros, en su proporción van teniendo valores que rondan los $200 y así sucesivamente. Bueno, de todo eso que acabamos de decir, entonces, resumiendo, es un material compuesto es más longevo, dura 80 años en el mercado instalado, llevando las condiciones que son en su equivalente en resistencia al de concreto, madera y metal. Es un bajo costo de instalación y no tiene problemas de corrosión versus lo que sí tienen los otros materiales. Entonces, allí es uno de los principales puntos que se trabajaron en conjunto con los fabricantes de los postes para poder demostrarle a la concesionaria o a la usuaria de los postes que cuando paga un poste no es el valor unitario comprado en una fábrica, es todo el ciclo de vida que esto conlleva y los impactos que tiene adicionales a su manejo y toda la instalación que tiene un poste. Aquí en estos gráficos en laterales vemos cómo es el efecto de la corrosión exponencial en el acero, que pasado los años, cuando va pasando la corrosión, es que se hincha el acero por efectos corrosivos y termina deteriorando el poste, y el poste, cuando menos se piensa, comienza a deflectarse una cantidad tan alta por la cantidad de peso que lleva de cables, que llega un momento en que puede fallar, y eso hace que pues la línea y la confiabilidad de la línea sea baja. En el caso de la madera, se presenta, aunque hay una inmunización de los postes, también con el tiempo genera a través de la humedad un proceso de degradación de la madera, donde terminaría eventualmente pues fracturándose el poste, se van descascarando sus láminas y termina perdiendo pues toda su capacidad de soportar los materiales. Entonces, eso también pasa y se vive en varios mercados. Eso es muy común, o ya se veía mucho en Argentina, donde los postes de madera todavía eran muy fuertes y ya con el tiempo empezaron a entrar estos materiales. ¿Dónde ha sido entonces ahora como ese caso de los materiales compuestos, cómo han ido avanzando? Del 2015 al 2020 comenzó un crecimiento agregado de esos postes en materiales de unidades totales, alrededor de un 3% de crecimiento agregado. Y aquí marco con color en énfasis a Brasil, México, y le siguen luego Argentina y Colombia como los países que más demanda de postes han crecido en los últimos 2 años, 2019-2020. Y esto es porque pues cada vez las ciudades se hacen más grandes. En las ciudades tenemos la parte urbana y la parte rural. Esa parte rural cada vez exige más necesidades de energía, de transmisión de datos, y esto ha hecho que las concesionarias tengan que crecer más rápido en entregar soluciones. Y cuando han tenido también situaciones de emergencia, por ejemplo, en el 2014, México tuvo unos huracanes en el lado Pacífico y dejó a Acapulco sin energía, y prácticamente en una semana tenían que reponer toda la energía. La solución que se tuvo fue incluso mandando postes desde Colombia, una compañía que rápidamente montó una unidad en México para atender ese mercado. En concreto, no hubiera sido capaz la red de soportar esa instalación tan rápida, no daba, y esto se logró hacer de manera expedita solo porque eran materiales compuestos, y esto abrió la puerta con la CFE, pues la concesionaria Federal de Energía, donde exigía, si estos materiales, pues cuando son emergencia no tienen tantos pasos que seguir, pero cuando es un material ya para un proceso normal, pues exigen bastante. Esos procesos, esos ciclos
que son de calificación y homologación toman tiempo, y es decirle y es convencer a mucho ingeniero que fue educado con el uso de materiales tradicionales a decirle: trate de pensar diferente, y le estoy mostrando que existen otros materiales que son más livianos y más resistentes. Realmente son materiales nuevos. Entonces eso hace que tome un poco más de tiempo, pero una vez ellos entran al sistema de la red de materiales y es aprobado, lo que hemos aprendido es que es exponencial también el crecimiento y la penetración de estos materiales compuestos en la industria habitual donde se pueda necesitar trabajar, en este caso el de energía. Brasil y México son los grandes demandantes de postes. Si vamos por unidades, estamos hablando de 1.800.000 postes en Brasil. En México estamos alrededor de 1,5 millones de postes anualmente. Es una cantidad bastante alta, y eso no es capaz de hacerse en un proceso habitual como es el del concreto o el de cortar madera o el de metal. Para eso, pues esta tecnología de los postes que se ha desarrollado es a través de un proceso de enrollamiento que se llama filament winding. Lo que hace es que el molde es un mandril de acero y luego se va enrollando la resina y la fibra, y en cuestión de media hora aproximadamente ese es el ciclo para fabricar un poste. Entonces las máquinas ya tienen 2 o 3 posiciones de postes y se multiplica por número de máquinas, y así cada fábrica va teniendo estas capacidades. Pasamos hace 10 años a tener un fabricante aquí en Colombia y otro fabricante en Brasil, cuando ya hoy estamos hablando que Brasil fácilmente tiene más de 10 fabricantes de postes en materiales compuestos. En Colombia contamos con más de 6, y en Ecuador ya hay, México tiene, a Perú también ya se entró. Todo esto lo hacen nuestros clientes y es el desarrollo que hacemos. Entonces, oportunidades de crecimiento hay muchas, y este es un buen ejemplo de cómo sustituir un material tradicional. Ahora, ya les contaba aquí el número más o menos de fabricantes por postes, donde el todavía gran mercado sigue siendo el material de concreto, por ser pues como lo más habitual y lo que de tantos años la gente conoce, pero aproximadamente hoy ya en materiales compuestos hemos ido apareciendo en una estadística mucho mayor, donde ya llegan a ser alrededor de un 30% de los fabricantes de postes dentro de un país que sean fabricantes de material compuesto. Y lo más interesante y lo más bonito es que muchos de los fabricantes de postes en concreto se han dado cuenta de esto, y lo que han preferido es más bien ampliar su línea de producción con postes de material compuesto e ir paso a paso reduciendo el uso del material tradicional, que es el concreto. Entonces es un buen ejemplo que cómo podemos convivir. Aquí no sería una competencia, sino una competencia. Cooperamos en el mismo mercado, crecemos y hay oportunidades para todos, porque el mercado pues no ha frenado. Y la capacidad de la penetración que cada año va consumiendo estos materiales compuestos llega a ser, por ejemplo, en Colombia un 28%, y en otros países como Ecuador o Argentina llegan a un 19, un 15%, mientras que todavía un México y un Perú todavía hay mucho por hacer. O sea, es decir, por cada 100 postes que se compren, en este momento en países como Colombia, 30 son de material compuesto. Lo que estamos diciendo aquí es: México de 100 postes, 2 son en material compuesto. Hay oportunidades para crecer todavía mucho más si lo seguimos haciendo. Entonces, esto es un buen ejemplo para nuestros amigos y colegas de México. Una comparación de sus resistencias. En la resistencia mecánica, vamos a hablar del poste, en este caso, pues haciendo un poste llamado clase 1, que son de casi 23 metros, vamos a compararlo y vemos que el poste en PRFB o en material compuesto llega a 542 kilopascales metro cúbico por kilogramo fuerza. Ahora tenemos el del acero, 57. Me dice, pero a ver, ¿qué pasa con estos materiales? Sabemos que el material compuesto, como se diseña, su estructura, es decir, la forma en que yo pongo los ángulos de la fibra, cuánta fibra coloco y la resina que utilizo, yo puedo generar un cálculo de diseño que me diga el poste debe soportar tantos kilogramos fuerza o kilogramos pascales por metro cúbico. Ahí hacemos esos cálculos
comparado con el concreto, que ya tiene un peso y tiene unas limitaciones, yo podría ser más resistente el poste, pero yo estoy haciendo el poste es como medio los 28 y cumplo la norma, en los 23 metros y cumplo la norma, el poste ya es lo suficientemente rígido, en el caso del concreto, para este tipo de aplicaciones. Entonces, lo que hacemos es que el material compuesto, con el tamaño que tiene, el diseño que tiene, para que sea comparable en el mismo poste de 23 metros, ya por sí solo tiene una característica de casi 10 veces más resistencia en estas aplicaciones. Y en el caso de la madera, pues es algo natural, es lo que da el producto que tiene y dependiendo del tipo de madera que se consiga. Y en el caso del concreto, que era el caso más crítico, mucho más bajo el material. Pues como explicaba, es un material mucho más rígido y sus propiedades para poder ampliar capacidad pues, o resistencia, pues hay que hacerlo más robusto. Al hacerlo más robusto se vuelve más inviable su manejo. Igualmente, pues tenemos las comparaciones en peso, que ya las había comentado, y es el poste en su equivalente. Este es el poste más grande que puede haber. Uno hace cuentas que llegan a ser hasta 6 veces comparado con el poste de concreto. Estamos hablando de 530 kilos para un poste de 23 metros en material compuesto versus casi 4 toneladas en el material concreto. ¿Sí? Entonces, así vemos que hay una suficiente diferencia a favor del material compuesto en estas aplicaciones y su ventaja pues en el peso. Y para ir resumiendo como todo eso que les dije y que se lleven claro cuáles son las ventajas de esto, pues el ejercicio de este caso de negocio, esta ponencia es mostrarle cómo uno se puede cambiar materiales habituales tradicionales por materiales compuestos. Lo resumo en los siguientes puntos y es: un material composite no va a tener la corrosión, va a ser mucho más liviano, la instalación es mucho más fácil y va a tener adicional las ventajas que es un material dieléctrico, una vida útil de 80 años versus hasta 60 que pueden tener los de concreto, y eso que depende de donde esté el ambiente. Aquí incluso utilizando la información de nuestros clientes, por ejemplo, se hace una comparación cuando es un ambiente salino o en la costa, un litoral, vemos la diferencia y es que más o menos en el concreto cae unos 20 años más y en el concreto, en el material composite, perdón, llegamos pues a los 60, más de 60 años, porque el material soporta perfectamente esa parte ambiental. Y otra ventaja de estos materiales es el diseño. Y en el diseño se encuentra, aparte de lo que les decía del peso y su forma, también se pueden hacer postes que son translúcidos o que les pasa energía a través de una lámpara LED a través de su cuerpo y podemos tener un poste que ilumine y no solo ser el poste un elemento de unión para una lámpara o de cableado para la energía y el poste se convierte en algo más. Entonces, eso es otra ventaja. Y aquí una foto clara donde están los instaladores, 2 personas montando un poste. Eso en concreto pues sería imposible hacerlo y vemos las ventajas pues totales de estos materiales. Ahora, yo les he contado hasta este instante todo lo que ha sido ese diseño y las ventajas. Todos estos materiales cumplen con normas y eso es otro punto importante. Son normas internacionales, son normas que se han tomado y estructurado y se cumple perfectamente y ya cada país se ha ido acoplando. Brasil, Colombia son los países que tienen más maduro esta industria, han casi que establecido la normatividad para el poste en composite, que parte de los postes también pues de concreto y los demás, porque finalmente tienen que cumplir los mismos estándares y eso ha hecho que estos materiales pues, ya sean vistos de otra manera, que sean formalmente constituidos de una manera cumpliendo normatividad, le da mayor tranquilidad a cualquier concesionaria o ingeniería que esté haciendo el desarrollo de estos materiales. Aquí aprovecho entonces para explicarles que Andercol pues trabaja desde la tecnología de resinas poliéster insaturado de diferentes maneras y una de ellas es el reciclaje químico. Y en el reciclaje químico encontramos una bonita oportunidad para aportarle al medio ambiente y a la solución de ingeniería que en este caso pues hemos explicado claramente. Para eso hay un portafolio de resinas donde se cumplen con características de reciclaje de PET
que son las botellas que se van pues para los diferentes lugares como rellenos sanitarios, muchas veces pues vuelven a los procesos o ciclos de fabricación de botellas o lastimosamente pues en algunas partes terminan yéndose a los ríos o mares. Ese PET nosotros somos capaces de capturarlo y hacer un reciclaje químico donde logramos que la resina tenga las características necesarias para la aplicación de los materiales compuestos en estos postes y otros tantos, tuberías de gran presión, piezas automotrices y energía eólica también, trabajamos con resinas de este tipo. Y adicional va una parte estética que es lo que llamamos el gel coat o el recubrimiento externo que llevan los postes, que es con retardancia al fuego. Este material también pues, lo tenemos desarrollado por nosotros en Andercol, lo vendemos en toda la región y se adapta según las características de la normatividad de cada país, de cada mercado, y también se puede modificar el caso que fuera el color para adaptarlo a otro. Entonces todo esto está dentro de la marca Cristalan, que son los productos que trabajamos. Luego podemos compartirles información, fichas técnicas y demás de estos productos, y son dentro de una línea Ecoline, que es para los materiales que contienen productos reciclados o de origen bio. Entonces este material cumple con esas características. La resina pues más habitual que tenemos para esto pues son estas tres que están allí: Cristalan 1847, Cristalan 153847, FWP, que es el de Filament Winding Process, y la Cristalan 966, otra resina también para postes que se hacen por centrifugado, que es bastante bonito también ese proceso. Eso es para postes que queden ornamentalmente hablando, externos, quedan mucho más lisos. Entonces, resumiendo el caso de las resinas de tipo PET, nosotros prácticamente aportamos al medio ambiente bajo nuestra filosofía de propósito superior que tiene Andercol, que es un hábitat, o generamos soluciones químicas para un hábitat mejor. Lo que hemos logrado hacer es que por cada kilo de resina que se consuma en un poste, son 10 botellas de PET que reciclamos. Eso le aporta al medio ambiente y esa es parte de nuestra huella, que eso cuando uno hace la huella, el ciclo de vida de las resinas poliéster para los postes en esta tecnología, la huella que deja es mucho más baja que cualquier proceso habitual como el del concreto, que utiliza mucha agua, mucha energía, o el de la madera que está cortando los árboles, o el del metal, que también tiene un proceso de calentamiento, doblado, y eso también tiene energía. Entonces, alrededor de esta tecnología y de este desarrollo hemos logrado unir varias cosas: la economía circular con el uso de materiales reciclados para una industria creciente que es la de los postes, para llevar energía, para llevar datos, para llevar más desarrollo a las regiones en América Latina, y pues qué mejor y que pudiéramos tener también otros aliados en otras latitudes, en Europa y en otros países, para que podamos llevar esta misma iniciativa, estas mismas ideas con nuestros aliados. Finalmente, Andercol es fabricante de las materias primas, hace todo el proceso del reciclaje, tiene el conocimiento técnico de sus materiales para la aplicación de los postes, pero tenemos nuestros aliados que fabrican los postes, que son clientes a través tanto de Andercol como Almaco, y que podemos pues poner a disposición y abrir la puerta para que esto genere más desarrollo. Bueno, y creo pues así por último, para contarles rápidamente las capacidades que tiene Andercol en todo este tema de investigación y desarrollo y todas las aplicaciones de los materiales. Contamos con laboratorios de química analítica, evaluación funcional de los materiales, desarrollo y síntesis de los polímeros y de las aplicaciones. Contamos con un equipo pues de más de 60 personas dedicadas a pensar en qué más hacer con nuestros materiales, lo cual está a disposición de todos. Entonces, pues, siendo ahí, les agradezco esta atención pues, que me han prestado durante el día de hoy. Aquí les pongo mi correo para quien no lo tenga, y ya Elena, pues a través ya luego del proceso de divulgación, pasará parte de la información que tenemos aquí, la presentación, un resumen y las informaciones técnicas que necesiten. Y pues nuevamente me pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten, y muchas gracias nuevamente pues por toda su amable atención y las preguntas que entraríamos ahora a contestar.
Entonces, Pues Elena. muchas gracias, Esteban, por esta ponencia tan ilustrativa y en la que nos has mostrado muchos datos y sobre todo nos has hablado de costes, que siempre es lo más complicado, y donde has demostrado claramente las ventajas de nuestros materiales compuestos. O sea que bueno, que muy bien la ponencia y, como te decía, muy ilustrativa. Muchas gracias. Tenemos Muchas varias gracias. preguntas, si te parece, Sí, te voy leyendo y bueno, yo perfecto. os animo a todos a que escribáis vuestras preguntas y, como os he comentado al principio, que por favor lo hagáis en la zona de preguntas y respuestas, porque nos resulta más sencillo ahora gestionarlas y porque después podemos tener un mejor control, ¿vale? Bueno, Ok, si te parece, vamos leyendo. Esteban, por una parte, yo, el jurado, te da las gracias por tu presentación y comenta gracias, que Joel. es muy interesante esta salida de los materiales compuestos, ya que uno, al menos, bueno, Joel viene de España, dice, ya que uno normalmente piensa en los materiales compuestos para medios de transporte, ¿no? Y para aplicación Ujú, en este sector. de acuerdo. Y de ahí creo que también hace otra, ya incluye las preguntas abajo, pues si quieres pues sigamos con Joel para darle secuencia. Vale, sí, pues no había visto su pregunta todavía. Sí, en la Sí, segunda parte. decía que es un uso muy interesante, que personalmente Ujú. no lo había pensado y, disculpa, no escribí la pregunta. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué capacidad tienen los suministradores de postes en materiales compuestos en comparación con los materiales tradicionales? Si te parece, contestas a esta o te leo todo, lo que tú quieras. Listo, si quieres vamos por partes para que Vale, tenga sí. esta secuencia. Bueno, no, Joel, muchas gracias. Y efectivamente, estos materiales compuestos habitualmente están en transporte y otras aplicaciones que durante muchos años se han dado. ¿Por qué salió la ventaja del material compuesto para los postes? Fue por esa necesidad de bajar peso, porque ¿qué pasaba? Y va a responder esta primera pregunta tuya. Las capacidades productivas para poder hacer un poste de hormigón requiere de mucha área, requiere de unos materiales que es consumo del concreto, eso es recurso natural también, van a tener una cantidad de acero, cada vez se vuelve más pesado y como hay que hacer más trayectos para poder llevar más postes, pues tengamos en cuenta que un poste de concreto pesa promedio 600 kilos y entonces en un vehículo llevaban cada vez menos postes. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta capacidad de los postes de material composite de entrar ha sido esa ventaja de llevarlos a más distancia, más cantidad de postes, ha sido fácil. Y los que han entrado al mercado, a tu pregunta que habla de esa capacidad que tienen de suministrar el material compuesto es una máquina en una línea, son 30 minutos por cada poste. El de concreto demora más. El concreto para fraguar y para que quede en condiciones suficientes, puedes estar contando por lo menos más de 4 horas y con aditivos y con sistemas pues de curado para ayudarle. Entonces un poste en proporción, en un mes, una máquina puede estar haciendo por encima de más de 1.500, 2.000 postes en material compuesto versus una tercera parte casi en el material de concreto. Para compensar eso, pues tienen que tener muchos más moldes, más infraestructura de espacio cuando es en concreto, y para las máquinas de filament winding o de material compuesto, pues dependerá también de la capacidad de la empresa y de dónde esté. Yo conozco empresas que tienen en promedio de 3 a 5, 6, 7 máquinas, dependiendo del mercado, y esto suple muy bien las capacidades que necesitan los instaladores. Perfecto. Bueno, también te comenta qué estrategia seguís a la hora de de ser igual de competitivos a la hora de capacidad de fabricación. Pues bueno, mira, uno de los puntos es que al principio la dificultad para entrar al material compuesto era que en el valor unitario sí era más alto y eso pues sacrificaba márgenes o incluso pues el fabricante inicial decía pues para mí esto está siendo difícil porque es luchar contra otros materiales tradicionales que igual se van a defender. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que se ha tratado para ser igual de competitivos es
cada vez hacer los ciclos más cortos de producción con tecnología de curado, de catalizaciones especiales. Esas resinas que estamos hablando allí curan muy bien a temperatura ambiente. Estamos hablando ambiente entre los 15 grados, 30 grados, dependiendo de la región. Y adicional, pues el material compuesto, pues si uno puede aditivar y generar esas ventajas de acelerar su cura. Y adicional las máquinas, como te contaba, pues en esos trabajos que van haciendo y las mejoras que van haciendo los fabricantes es que ya una máquina no tiene un mandril, sino que ya pueden hacer 2 y 3 postes en paralelo, en línea. Entonces, ya esos mismos 30 minutos ya fabrican 3 postes. Ya no hay que tener una máquina por cada poste, sino una máquina para 3 postes. Y enseguida de esta máquina hay un proceso de curado, de puscura, que acelera rápidamente que el poste llegue a sus mejores propiedades en corto tiempo. Entonces, así se trabaja en conjunto, desde el polímero con el fabricante de las máquinas y ya obviamente el cliente que transforma, que cada vez que estos son horas de trabajo, en la medida que domina la tecnología, hace mucho más eficiente la producción. De acuerdo. Joel te plantea una segunda pregunta o tercera pregunta que es sobre el diseño. Al ser más ligeros estos postes de materiales compuestos, él se pregunta si habéis experimentado mayores problemas frente a fenómenos meteorológicos severos como los huracanes. No ha habido ningún problema. El poste, por ser liviano, cuando ya está instalado y está en la línea, se comporta igual que el otro material. Obviamente, siendo pesado el concreto, si fuera alguien a empujar, pero si estamos hablando de un poste que lo mueva al viento, la superficie que tiene no hace suficiente diferencia para tener inconvenientes de soportar por el propio peso de las líneas. El peso del poste hace que se ancle y obviamente tiene unas zapatas, que es una estructura menor en tamaño que la del concreto, porque el poste es más liviano, pero que lo ancla al piso y eso le da la seguridad. Incluso hay una aplicación bien bonita aquí en Colombia y hay una región donde el nivel freático es muy alto. Entonces, casi que si una persona entierra una pala en la tierra, sale mucha agua. Y entonces había que llevar tubería de agua para esa región. ¿Qué hicieron? Una tubería o acueducto aéreo. Y es, los postes llevan, en lugar de cables de energía, llevan el agua. Y esta región tiene mucho problema de agua, de lluvias, de viento y demás. Y por el propio peso de este sistema, como te digo, el cálculo era el material se soporta y no ha habido ningún inconveniente. Estamos hablando de más de 10 años de estos materiales en las aplicaciones ya reales. De acuerdo. Bueno, pues Joel, creo que han quedado perfectamente contestadas todas tus cuestiones. Pasamos a Nieves Fuentes, también desde España, que te pregunta si la resistencia al fuego la podéis cumplir aplicando solo con el gel coat. Así es, Nieves. Resulta que la estructura del poste, por tener una relación de resina-fibra diferente, siendo fibra casi un 70% comparado con un proceso manual que usualmente una laminación es 30% fibra y 70% resina, hace que la estructura del poste sin el gel coat ya tenga un factor importante de retardancia al fuego. Y el gel coat final, la estructura, es para darle ese último acabado también que va con retardancia al fuego, acaba de cerrar pues prácticamente las brechas que pueda tener frente a resistencia. Este cumple con la norma STM para retardancia al fuego perfectamente toda la estructura del poste, no solo el gel coat, sino también la estructura del poste. Muy bien. En comentarios, Rafael Mellado te da la enhorabuena por el webinar y dice que es muy interesante. Y también Vicente Jorge Sanchís, desde Valencia, te da las gracias, Esteban, y a EMAC también, a mí, por el webinar. Y se tiene que marchar, por eso quería comentarlo antes. Agustín Gracias. Díaz también te da las gracias, comenta que es muy interesante y nos pide, por favor, que recordemos que es el envío de las memorias. Así será. Agustín, que tendréis un PDF
bueno, tendréis el PDF que Esteban ha querido compartir con todos vosotros. Ya será la semana que viene, ¿vale? Seguimos con, bueno, Antonio Cañadilla también te da las gracias por la presentación y seguimos con las preguntas. Antonio Cañadilla pregunta, ¿cómo de susceptible puede ser el material compuesto utilizado en estas aplicaciones a degradación por radiaciones ultravioletas? Sí, efectivamente, el material plástico tiene una descomposición de las capas a efectos ultravioleta. Para eso, en compensación, lo que se hace, que es el gel coat, lleva un protector UV para darle más vida útil, y estos materiales son probados a cámaras UV donde se superan, ya en este instante se ha superado hasta las 15.000 horas de radiación UV. Eso en escala y en proporción depende también de la incidencia donde esté el sol y el poste pues ubicado. No es lo mismo el sol de Madrid que el sol que le da aquí a Colombia o al de Brasil al sur. Es distinta la radiación, pero más o menos para tener una idea es que a cada 1.000 horas estamos hablando de unos 5 años aproximadamente. Entonces, cuando ya nos vamos yendo a esos materiales, pues pasan que lo único que se presenta puede ser un poco de decoloración, más no de agrietamiento o de pérdida de capas del material compuesto con esos años, que incluso parte de una de las preguntas que sigue ahí de Rafael, y aprovecho y la uno, es por los 80 años es mucho, efectivamente, pero eso está diseñado porque se ha hecho unas pruebas que se llaman HDB. Esas pruebas son de largo plazo, donde se llevan a ciclos de calor, agua, frío, le vuelve y le sale agua, sol y frío. Eso lleva unos ciclos muy grandes, se lleva a una escala logarítmica y el material soporta todavía su estructura. Quizás obviamente no será el mismo color de cuando se acabó de instalar, pero la estructura como tal soportaría los mismos materiales, en ese caso de un año al año 80. Que si bien que lo que ha ocurrido en el material compuesto es que pues pueden aparecer algunas fibras, algo más estético que funcional. Y entonces estos materiales usualmente son construidos con un factor extra de seguridad para que ese tiempo que va pasando se vaya comiendo ese factor, y cuando llegue al mínimo, pues de aquí a 80 años, yo todavía obviamente puedo decir, no he visto el poste de 80 años, porque estamos hablando de 10, pero esto parte de los mismos diseños de otros materiales que ya llevan muchos más años y que se han comparado. Por ejemplo, la industria que utiliza perfilería de pultrusión. Pultrusión llevan perfiles offshore a las plataformas de extracción de gas o de petróleo, donde sí hay en este momento aplicaciones de más de 30 años, y se aplicaron y se llevan registros y se muestra cuál es la pérdida de propiedades o de parte física, y con eso es que se ha proyectado el resto de materiales. Es la forma que se hace. Muy bien. Seguimos con Miguel Figueroa, que te comenta, ¿utilizar PET reciclado no reduce las características mecánicas de los postes? Muy buena pregunta. Te planteo la segunda. Sí, de una vez, sí, puede está ser. bastante unida. ¿Utilizar polímero virgen podría mejorar estas características? Muy buena pregunta ahí, Miguel. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, ya no es impedimento o no hace diferencia entre la resina materia prima virgen y el PET reciclado. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando ya lo hacemos en el diseño? Es que la resina con PET reciclado lleva unos componentes y unas características de fórmula que lo hacen igual o mejor de resistente que el de la materia prima virgen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ya hoy esa tecnología del PET reciclado o el reciclaje químico nos ha llevado a un nivel donde podemos hacer resinas igual o más resistentes que un producto pues no con PET en este caso, con materia prima virgen. Obviamente en el tema estético, visual, sí es más bonito la resina que sale con materia prima virgen, sale más transparente, pero para una aplicación como un poste donde al final va incluso pintado de un color gris usualmente,
el que la resina tenga un color levemente distinto a una transparente no hace ningún efecto. Nada que ver con el desempeño mecánico, simplemente un tema estético. De acuerdo. Nieves Fuentes se plantea que sobre el coste de ciclo de vida que has hablado, si es para un poste, y te da las gracias por la presentación. Comenta que es muy interesante esta aplicación. Muchas gracias, Nieves. Sí, pues para este tipo de aplicación y este tipo de producto, pues estamos ya más que diseñados, ya sabemos cómo funciona, hemos generado toda la estructura, pues ha sido una bonita aplicación y van a seguir siendo otras nuevas aplicaciones las que vamos a desarrollar con este tipo de materiales. Las dudas que puedas tener a decir qué pasa si hacemos otras cosas, podemos desarrollar. O sea, trabajo lo que hay, como decimos nosotros, para este tipo de productos. O trabajo que haya, ¿no? Bastante. Rafael Fernández, ¿alguna remota posibilidad de imprimir sus postes en 3D? Buena pregunta, Rafael. Pues te digo que ya estamos incursionando en 3D, ya hemos empezado a avanzar en esta tecnología. La tecnología 3D es aditiva, como bien lo sabes, pues va haciendo multicapas. En este caso hay que pensar que la estructura del poste pues necesita tanto fuerza para la tensión en la punta, porque los cables de energía tratan de hacer esto y el poste por efecto natural trata de hacer lo contrario, devolverse. Entonces hay que trabajarle a la estructura, al alma de ese poste en el sistema. No puedo decirte ahora tranquilamente, claro que se puede, pero yo sí te diría, hay que trabajarlo y con los materiales compuestos el límite está más aquí en la imaginación que muchas veces en lo físico. Entonces habrá que evaluarlo, pero por ahora no tenemos todavía un poste hecho en 3D, un poste estructural. Poste que sea ornamental, que sea estéticamente para poner algo, yo creo que muy fácil se puede hacer en forma de multicapas, aditivo, como estamos hablando, y no habría ningún inconveniente. Todo es ponerse, como tú comentas. Sí. Daniel Castañeda dice así: ¿es factible en este momento reemplazar el concreto estructural por estos materiales compuestos que explicaste? ¿Cuáles serían los retos para cambiar el concreto estructural por los materiales compuestos? Buena pregunta, Daniel. Actualmente en el mundo hay una aplicación que se llama en pultrusión las barras de rebars, que son las barras corrugadas, que llevan como las de acero, pero se están haciendo en material compuesto. ¿Y qué se busca hacer con esto? En el concreto estructural, lo que se está incorporando es estas barras de acero con fibras de vidrio, con unas especificaciones especiales para que se anclen bien con el concreto y reducir la cantidad de peso de la estructura. La idea con todo esto es llevar el mismo concepto que estamos hablando del poste, más liviano, muchas veces puede ser más resistente que algo muy pesado, porque pensemos en una estructura de un edificio. El hecho de que tenga muchos pisos y adicional que cada piso sea muy grueso en material de concreto, hace que las bases sean muy grandes. ¿Qué pasa cuando ya hemos visto como las steel frame, que son esas estructuras metálicas, donde en Estados Unidos sí es mucho más conocido, es muy eficiente, en Asia también. La construcción es liviana en las bases y también los pisos empiezan a trabajarse o las paredes con concretos más livianos y en la suma con materiales compuestos también para que le ayude a aliviar la estructura. Entonces, perfectamente se puede hacer, ya se hace. Y un ejemplo fácil para que puedas buscar son rib bars. Y eso entran en materiales de construcción para estructuras. Sí, de hecho, aquí en España en este sentido está bastante avanzado y tenemos varios de nuestros asociados, son pymes expertas en pultrusión y tienen este producto ya como un producto comercial. Qué bien. Entonces, si en este caso necesitáis en Colombia, Brasil, etcétera, será un placer
poneros en contacto con ellos porque ya tienen experiencia con este producto y, como te digo, ya está a nivel comercial. Joel Jurado te da las gracias por tus respuestas, Esteban. Y Emilce Moncada te pregunta lo siguiente. Aprovechando la capacidad de los fabricantes existentes de postes, que tan factible es que estas empresas fabriquen tubería de diámetros pequeños, entre 2 y 4 pulgadas, con la misma tecnología, y así volver más competitivos estos productos, ya que no se consiguen fácilmente en el mercado y la demanda en usos industriales está creciendo. Correcto. Bueno, Emilce, mi saludo, un abrazo también. Sí, efectivamente, ya de uno de esos clientes han visto la oportunidad de hacer esas tuberías con esos diámetros menores. Y en el caso de Brasil, hay un uso muy práctico para las tuberías de 2, 4 pulgadas y es que utilizan primero el PVC como un liner, o sea, el propio PVC, el tubo de PVC es la forma del molde, y encima de este tubo de PVC hacen un refuerzo con fibra de vidrio, y eso para generarle mayor aumento tanto en resistencia a la presión como también resistencia química al ambiente donde se pueda estar instalando. Entonces ya hay procesos híbridos entre un termoplástico, que es el PVC, con el material composite, y ya se ha visto que sí se puede llegar a hacer este material algo más competitivo. Obviamente, cuando trabajamos estas tuberías pequeñas para temas de agua, de baja presión o de temperatura de agua caliente para los hogares, el PVC es el material predilecto. Costo-beneficio, sin duda vale la pena. Pero para niveles industriales, donde hay corrosión y demás, ya están haciendo ese híbrido, el liner en PVC y por fuera con material compuesto. De acuerdo. Humberto Elizalde te comenta que es una muy buena información para la gente de México, así que saludos a Humberto y saludos desde España a todo México. Juan Villegas te comenta que es un excelente webinar y te da las felicitaciones. Gracias. Te manda también un abrazo. Humberto te pregunta cuál es la razón principal por la que este material no ha crecido más en comparación con otros materiales. Buena pregunta, Humberto. Desconocimiento, esa es la palabra, y este es el ejercicio que estamos haciendo aquí. Eso es lo que hace AEMAC y eso es lo que hace Almaco, y obviamente pues las compañías como Andercol y los demás fabricantes de materias primas, es cómo dar a conocer y darle confianza a los usuarios no habituales de estos materiales, que con estos materiales van a resolver muchos de sus problemas. Yo soy ingeniero de procesos y a mí en la universidad me educaron con materiales tradicionales, y solo no me falla la memoria, era una clase donde me hablaron de materiales, materiales poliméricos, me hablaron así, algo muy genérico, y por allá me hablaron de, entre tantos materiales, resinas poliéster, por ejemplo. Eso demostraba que el desconocimiento viene desde un paso atrás en la educación, y ese es el trabajo que hay que hacer, o sea, educar, presentar casos, mostrarle estos webinars, presentárselos no solo también a nuestra red de contactos que ya conocen de los materiales, sino que ustedes a sus clientes y que otros los vayan replicando y decirle, mire que sí se puede hacer una cosa distinta, que no sea metal, concreto, madera, y se puede hacer con un material igual o mejor o más resistente. Entonces es eso, educación y divulgación. Bueno, ahí estamos trabajando, Esteban. Sí es. Y duro, tanto desde AEMAC como desde Almaco, como tú bien dices, y este acuerdo de colaboración, esta unión, queremos que sirva para eso, para conectar a toda la comunidad de los materiales compuestos, que tenemos una lengua vehicular, que es nuestro castellano, y por supuesto hacerlo llegar a toda la sociedad. Así es. Seguimos desde España con Juan Luis Martínez Vicente, que te da la enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Y bueno, y tiene varias cuestiones, o una cuestión principal que es fundamental, que es cómo se resuelven las uniones
entre ese poste de materiales compuestos y otros elementos. ¿Qué tipo de uniones estáis utilizando? Muy bien, Juan Luis, muchas gracias. Mira, el poste, cuando está ya fabricado, se perfora igual con un taladro, con una broca, como en el sistema tradicional del metal o de la madera, o el propio concreto, y los artículos o los elementos de unión son metálicos. Hoy en día en Brasil es mucho más fuerte y la idea es que todo ojalá sea lo más en materiales compuestos posible, es decir, la cruceta ya se hace con material compuesto y la unión entre la cruceta y el poste, si es un perno o un tornillo de acero, puede ser este, pues galvanizado usualmente pues en estos materiales, o ya se ha buscado hacer el tornillo y se puede hacer en pultrusión, que también da para hacer el maquinado. Obviamente es un proceso un poquito más dispendioso comparado con el de metal que ya es industrializado a grandes volúmenes, pero la unión entre los materiales funciona bien. Se generan, ahí hay que buscar par galvánicos para cuando, por ejemplo, entre metal y metal se dan esos puntos de contacto donde hay oxidación, cuando uno aprieta mucho, pues entonces se utilizan simplemente una arandela entre el material compuesto y el tornillo y sabemos que el material compuesto no se corroe, pues entonces le da mejor vida útil a estos materiales. Entonces, para responderte, se hace con los elementos tradicionales y los ensambles y los accesorios que lleva un poste en concreto, por ejemplo, o en metal, le encajan perfectamente al material compuesto. Y el material compuesto ayuda a reducir esos puntos de oxidación. Aló, Elena, ¿estás por ahí? Perdona, Esteban, que no le había dado al... Ah, Que tranquila. digo que no sé si tienes prisa o puedes quedarte un rato con nosotros. Vale. Si me siguen esperando así de bien, qué bueno. Aquí estoy, totalmente disponible. Vale, porque aún nos quedan unas cuantas preguntas, entonces... Fabuloso, fabuloso. Eso es muy buenas noticias. ¿Les gusta? Genial. Néstor Alfredo, muy interesante el tema presentado, Esteban. Agradecemos nos hagan llegar las memorias. Ya las tendrán ustedes la semana próxima. Dentro del desarrollo de resinas con PET reciclado, ¿se ha hecho investigación de resinas para moldeo en caliente? Así es, Néstor. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, nosotros tenemos dentro del portafolio resinas que son para pultrusión, donde el curado es en caliente, en un molde que es de 60, 90 centímetros y llega a temperaturas de 140, 135 grados aproximadamente. También llegamos en Brasil a tener aplicaciones como BMC o SMC, hecho con material compuesto donde la resina es a partir de PET reciclado. Actualmente, otra de las aplicaciones que se pueden hacer con sistema de curado en caliente son fabricación de tuberías de grandes diámetros, que esto se hace en un sistema continuo donde hay calefacción dentro del mandril y aparte después en el mandril hay un proceso de resonancia magnética con calor que supera los 120 grados y el material se comporta perfectamente bien. Aquí hay que pensar es que en la resina de PET, cuando ya el PET nosotros químicamente lo volvemos una materia prima funcional, deja de ser ese plástico que uno con calor lo derrite. Él ya molecularmente ya no es ese mismo, se convierte en un termofijo con otras materias primas y es decir que el calor antes lo endurece en lugar de ablandarlo. Entonces, esa es la ventaja de este material, pero es un proceso que se lleva por el reciclaje químico que les contaba que hacemos nosotros. Genial. Miguel te da las gracias por las respuestas a sus preguntas anteriores. Comenta que le ha quedado muy claro y que ha sido una ponencia excelente. Juan Luis Martínez también te da las gracias. Y María Dolores Romero te da también las gracias. Comenta que ha sido muy interesante el webinar. También nos da las gracias a EMAC por la organización. Muchas Y gracias. nosotros te las damos a ti por estar aquí hoy. ¿Vale, María Dolores? Gracias.
Y de momento, por último, tenemos con nosotros hoy a don Juan Manso, que me emociona tenerlo aquí hoy porque fue mi profesor de materiales compuestos y a quien te presenté, Esteban, en nuestro networking y en nuestra jornada de AEMAC que celebramos de manera virtual el pasado mes de diciembre. Y nos comenta que, bueno, que le gustaría comentar su experiencia en postes de baja y media tensión con cargas en punta desde 250 a 1000 kilos en postes de entre 9 a 15 metros. Bueno, lamentablemente hoy esto es un webinar donde no es posible darte entrada, Juan, pero bueno, nos alegra mucho que estés aquí y seguro que Esteban quiere comentarte mil cosas. Sí, hay que hacer ese contacto a don Juan. Qué gusto, pues, y agradezco que acompañe y puedo decir por lo que hablamos, pionero exactamente de estas ideas, estas industrias. Yo creo que sin saber a el otro lado del charco, pues, con el tiempo hubo otros también que se aventuraron y que estamos saliendo, pues, con estas ideas. Obviamente, pues, esto no es autoría mía ni mucho menos, pero muy bonito es poder ayudar a divulgarlo y qué bueno poder conversar con don Juan para que veamos cómo más, aprovechando todo eso que ya tenía de experiencia, lo acoplamos a lo que hemos hoy aprendido y que tenemos para que sea nuestro embajador y ayudar a desarrollar todavía más esta tecnología de industria que está cada vez creciente. Bueno, en el próximo evento que organicemos desde AEMAC seguro que tenéis la posibilidad de interaccionar. Fernanda Medina te da las gracias y te comenta también que ha sido una excelente presentación. De momento no tenemos más preguntas, pero bueno, suele ocurrir que cuando ya nos vamos despidiendo a alguien se le ocurre una última pregunta, así que si os parece dejamos un momento para las últimas preguntas, comentarios, etcétera. Y yo quiero aprovechar para invitaros al siguiente webinar de AEMAC. Nosotros todos los meses organizamos un webinar, normalmente la tercera semana del mes, para que ya lo tengáis un poco controlado. Y el próximo va a ser el miércoles 24 de febrero y vamos a contar con uno de nuestros asociados, uno de los centros tecnológicos más punteros de España y del País Vasco. Estamos hablando de Tecnalia, que vendrá a hablarnos de los Bucky Papers, que como todos sabéis son láminas continuas de nanotubos de carbono para el desarrollo de nuevos productos basados en nanomateriales. Nos gusta cambiar completamente el registro y bueno, pues estáis todos invitados. Como sabéis, los webinars de AEMAC son gratuitos para los asociados de AEMAC y para los no asociados de AEMAC. Los intentamos hacer por las tardes para que toda la comunidad de Latinoamérica pueda venir y no sean horarios intempestivos. Así que bueno, pues lo dicho, os esperamos a todas y a todos. Juan Manso estaba ahí y te da las gracias, Muchas Esteban. gracias. A él. Ha sido un placer contar contigo, Juan, como siempre. Y bueno, pues no tenemos más preguntas, así que si te parece, Esteban, si quieres hacer una conclusión final, pues creo que estaría bien. Ok. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por sus preguntas. Quedo muy contento también y satisfecho de ver que generamos inquietudes y que hay muchas oportunidades en todas las latitudes donde estamos, todos esos países hermanos, pues yo creo que hay mucho por hacer. Entonces, agradecerles y poner a disposición toda esta plataforma de conocimiento que AEMAC nos ayuda a hacer. Agradezco a ti, a Jacinto también, pues mándale mis saludos y mi fuerte abrazo. Y bueno, pues que sigamos viéndonos
y que sepan que por aquí estamos trabajando bastante fuerte para que crezcamos juntos. A todos muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Esteban. Ha sido un gran placer contar contigo y bueno, pues espero que nos podamos ver físicamente. Ojalá. Muy Así pronto. será. Ojalá. Un Esperamos que fuerte sí. abrazo Fuerte abrazo. para ti y para toda Colombia. Lo Muchas dejamos gracias aquí. para ti también y para España y para todos los que nos acompañaron los países, hermanos. Gracias, Esteban. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, chao.